Hola, hoy te vengo a hablar un poco acerca de las resistencias térmicas. Pero, ¿sabes qué son las resistencias térmicas? La resistencia térmica es la capacidad que posee un material para oponerse al flujo de calor. En la naturaleza se conocen tres mecanismos de transferencia de calor, los cuales son convección, conducción y radiación. La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. La convección se presenta al poner en contacto un fluido con una superficie sólida, ambos a diferente temperatura. Un ejemplo claro donde se puede presenciar este fenómeno es cuando pones tu mano arriba de una fogata. Vas a sentir que el aire está caliente, y esto se da porque el calor de la fogata se transfiere al aire que está encima. Este mecanismo se puede modelar mediante la ley de Newton de enfriamiento, la cual posee su propio coeficiente de transferencia de calor denominado coeficiente de transferencia de calor por convección o conductancia convectiva térmica. La conocemos con la letra H. Dependiendo de su magnitud, hace más o menos resistente a transferir el calor al fluido, pero esto se verá más a fondo en otro video. Nuestro enfoque será la conducción. Haremos un pequeño experimento. Tomaremos un cilindro de cobre de 15 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro. Tomaremos uno de sus bordes y por el otro borde lo acercaremos a un flujo de calor. Al cabo de unos segundos podrás sentir que el cilindro se ha transferido calor y tendrás que soltarlo o te quemarás. A esto se le conoce como conducción de calor. En este mecanismo la transferencia de calor se da debido a un gradiente de temperatura que actúa como fuerza impulsora, es decir, el flujo de calor irá desde la región de mayor temperatura a la de menor temperatura, y ésta mantendrá la dirección en la que se presentará dicho gradiente. Ahora repitamos el experimento anterior, pero cambiemos el cilindro de cobre por uno de arcilla. Nos daremos cuenta que a pesar de que el tiempo pasa, no notaremos cambios significativos en la temperatura del borde donde sostenemos el cilindro. Esto es debido a que no todos los cuerpos transfieren el flujo de calor por igual. Existe una propiedad física denominada conductividad térmica, la conocemos con la letra K, y es propia para cada material que cuantifica la capacidad que posee dicho material para permitir el flujo de calor. K depende de la presión, la temperatura y cambia con la densidad de la sustancia. Con lo observado anteriormente, Fourier modeló este fenómeno y lo describió en la siguiente ecuación, llamada la ecuación de conducción de Fourier, donde Q es el flujo de calor por unidad de área, K el coeficiente de conductividad térmica y dt de x es el cambio de temperatura respecto al eje en el cual se esté variando. El signo negativo hace referencia al hecho de que el flujo de calor se produce en sentido en el que el gradiente de temperatura es negativo. Debido a que la ecuación de conducción de Fourier viene dada por el flujo de calor por unidad de área y ya que se presentan muchas variaciones en la geometría de los materiales, el área de transferencia será diferente. Pero acá solamente tendremos en cuenta las más utilizadas, las cuales son placas, cilindros y esferas, y daremos un breve ejemplo de cada una. Tomando como referencia el caso de la pared plana que se muestra, con conductividad térmica K, el flujo de calor Q va en dirección del eje X, tal y como se da el gradiente de temperatura, donde la mayor temperatura corresponde a 20 grados centígrados y la menor es de 3 grados centígrados. De allí se concluye que el flujo de calor Q es unidimensional. Ahora, como no hay generación de energía y asumiendo estado estacionario, el balance de energía quedaría de la siguiente forma. La razón del cambio de energía hacia la pared es igual a la razón de transferencia de calor hacia la pared menos la razón de transferencia de calor hacia afuera de la pared. Y así obtenemos la siguiente ecuación. Ahora, si bien tenemos que tener en cuenta el espesor L de la pared mostrada, las dos temperaturas donde T1 es igual a 20 grados centígrados y T2 es igual a 3 grados centígrados, el mecanismo de transferencia de calor por conducción queda descrito por la ley de Fourier, obteniendo la siguiente ecuación. El calor en la dirección X es igual a menos K por el área por el delta de la temperatura con respecto a X. Integrando la expresión desde X igual a 0, donde T para X igual a 0 es igual a temperatura 1, hasta X igual a L, donde la temperatura en ese punto es T2, resulta la siguiente ecuación. De acuerdo al flujo de calor en dirección X obtenido por la situación planteada, la ley de Fourier describe que la razón de la conducción de calor a través de una pared plana es proporcional a la conductividad térmica, al área de la pared y a la diferencia de temperaturas, pero es inversamente proporcional al espesor de la pared. Ahora se repite la misma situación en los cilindros huecos.
solo que hay una variación en el área de transferencia, ya que viene dada por la ecuación 2pi por el radio por la longitud L, dando resultado a esta ecuación final que representa el flujo de calor en un cilindro hueco. Recordando que el calor es el delta de temperatura sobre la resistencia térmica, se puede deducir que la resistencia térmica está dada por la siguiente ecuación. Ahora les mostraré la analogía de las resistencias térmicas con la ley de Ohm. Conociendo las formas en las que se transfiere el calor, es importante abordar la ley de Ohm para asociarla con el tema principal de este video, las resistencias térmicas. Siendo así, la ley de Ohm afirma que la intensidad de corriente que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, como se ve en la ecuación. Al establecer que la transferencia de calor tiene un comportamiento similar a un circuito, este tipo de problemas se pueden tratar en general con la siguiente analogía. Tomando como ejemplo la pared plana inicial, podemos establecer que la transferencia de calor tiene un comportamiento similar a un circuito, por lo tanto, la resistencia térmica por conducción R. De acuerdo a la expresión dada por la ley de Fourier, la resistencia está en función de su conductividad térmica, su longitud L y el área transversal A, que corresponde al área perpendicular a la dirección del flujo de calor. De acuerdo a la ley de Newton de enfriamiento, en el caso de la resistencia por convección, la expresión matemática resultante está en función del coeficiente de transferencia de calor por convección y del área de transferencia, como se denota en la siguiente ecuación. Al combinar los dos casos enunciados se describe la siguiente situación. Una placa plana entra en contacto con un fluido caliente y otro frío a sus costados, tal como se muestra en la figura. La configuración se representa denotando el sistema como un circuito en serie conformado por dos resistencias por convección relacionadas con los fluidos y una resistencia conductiva correspondiente a la placa. El flujo de calor va en dirección X. Para determinar el gradiente de temperatura entre T infinito 1 y T infinito 2, se suman las expresiones de los gradientes de temperatura a partir del flujo de calor según corresponda. El gradiente de temperatura resulta en función del flujo de calor, los valores de conductividad y el área de transferencia. La analogía con la ley de Ohm nos permite hallar la transferencia de calor, pero para eso necesitamos el valor de la resistencia equivalente, es decir, la resistencia de todo el circuito. Por eso es importante conocer el concepto de resistencias en serie y paralelo. En el ejemplo que se va a abordar, la resistencia equivalente para un circuito en paralelo se asocia a los sólidos F y G, donde la longitud del sólido F es igual a la longitud del sólido G. Como se puede observar en la ecuación, la resistencia equivalente se halla sumando los inversos de la resistencia del sólido F y la resistencia del sólido G, donde para cada uno la constante de conductividad térmica va a ser diferente. Después de haber obtenido la resistencia equivalente entre el sólido F y el sólido G, la configuración final corresponde a un circuito en serie. Por lo tanto, este se trabaja con la ecuación descrita a continuación, que describe la manera en la que se suman las resistencias en serie. Y este ha sido todo el tema por hoy. Espero te haya quedado muy claro y hayas aprendido todo acerca de las resistencias térmicas. Hasta la próxima.